Aquella mañana la niebla se pegaba al barro del camino y el olor a café rancio se mezclaba con el sudor de los bueyes, mientras la carroza del coronel cruzaba la entrada de la finca dejando un rastro de cuero y voces ahogadas tras los muros. En el patio de la casa grande, Soledad, joven de ojos grandes y manos torcidas por el trabajo, barría la terraza con una escoba vieja, sintiendo en la piel el polvo que siempre olía a humo y a pan quemado. Soledad tenía 22 años. Había nacido en la senzala de la hacienda y llevaba en las costillas las marcas de generaciones que nadie nombraba y nadie podía imaginar que la mirada del coronel la elegiría para convertirla en un límite que no sabía traspasar. El coronel Ramón Acevedo era hombre de pasos firmes y palabras medidas, un hombre respetado en la Cámara Municipal que repartía favores y deudas con la misma mano. Lo que viene ahora no es una historia de héroes limpios, es la historia de cómo el poder puede convertir a una mujer en moneda. Si esta historia te atrapa, deja tu like y suscríbete para que otras voces olvidadas vuelvan a ser escuchadas. Ahora escucha cómo empezó todo. Soledad nació bajo la lona que servía de techo a la senzala, con la lluvia golpeando como un tambor en la noche y la voz de Cefa, su madre, cantando coplas para cubrir el hambre. En su infancia, el tacto de la madera húmeda y el olor a yuca cocida marcaron los días. Veía a Joaquín, el hermano mayor, enseñar a leer en secreto usando páginas arrancadas de periódicos viejos. Escuchaba las historias de ancestros que venían del otro lado del mar. Sentía el frío de la madrugada cuando la puerta de la cocina crujía. Más tarde, su formación vino de las manos. Aprendió a coser los pantalones del capataz Martín, a curar ampollas con vinagre, a contar las cuentas de la cosecha cuando el patrón pedía números. La primera pérdida fue la de su padre, vendido en una subasta que nadie quiso recordar. Y en la misa dominical, la señora Lucía bajaba la vista como si la culpa fuera un vestido que no le quedaba bien. En el presente, Soledad trabajaba en la casa grande, con la piel curtida por el sol, con el oído alerta al paso del coronel, con la lengua deseando decir su nombre en voz alta sin que nadie la convirtiera en rumor. El coronel entró una tarde en la cocina con el olor a aguardiente en las manos, con la camisa abierta y la voz que hacía callar a quienes barrían. Él era parado frente a la mesa mientras el capataz Martín limpiaba cuchillos, y padre Esteban, convocado para oficiar una bendición de cosecha, miraba todo con ojos de quien conoce secretos. Desde ese momento comenzó un juego de miradas que cruzaba el patio hasta la habitación de Soledad. El deseo se filtró por las rendijas como polvo, prohibido por costumbres y por la ley no escrita que separaba la casa grande de la senzala. En una noche de luna pálida, cuando el viento olía a tabaco y a madera húmeda, el coronel se acercó y ocurrió el primer roce que nadie debía ver. «¿Qué haces aquí?», dijo él. «Trabajo», respondió ella con voz pequeña. «Ven», ordenó él con la calma de quien compra favores. «No puedo», susurró ella. «Vas a venir», insistió él. «No tengo elección», dijo ella al final. Y en esa conversación se cerraron puertas que no volverían a abrirse del mismo modo. Momento de tensión 1, la promesa rota, se instala como una piedra en el estómago. En el granero, entre sacos de grano que olían a moho y a lluvia, Joaquín y Ana Rosa discutieron en voz baja mientras la lluvia marcaba el compás en el techo. «Hay que contar», dijo Joaquín con la mandíbula apretada. «Si contamos, ¿quién sabe lo que pasa? Vendrán por nosotros», replicó Ana Rosa, su amiga de infancia, con los ojos llenos de miedo y de rabia. «No podemos callar siempre», insistió Joaquín. El sonido de una puerta al cerrarse les cortó la frase, y en ese silencio entendieron que el miedo no era solo de quienes sufrían, sino de quienes miraban de lejos. La escena del acercamiento del coronel se reconstruye con voces y objetos. Olores de colonia barata, sabor amargo en la boca, la textura rugosa de las manos del coronel contra la piel de Soledad, la luz amarilla de una lámpara que hacía sombras enormes en la pared, el crujir de la madera de la cama que hacía eco en el cuarto. Diálogos que muestran poder e impotencia. «Te advertí que te quedaras en la cocina», dijo el coronel. «Yo solo barría», respondió Soledad. «No soy un hombre que repite 2 veces», afirmó él. «No quiero que esto pase», suplicó ella.
Lo que pase no es para que lo decidas, dijo él con frialdad. No soy tuya, dijo ella con voz quebrada. Lo serás mientras yo diga, aseguró él. Al menos llévate los cuentos de la casa grande, murmuró ella, y el silencio que siguió pesó como la lluvia en los tejados. Inserto una pausa para hablar contigo, oyente. Si sentiste el mismo nudo en el pecho que tantas historias de abuso han provocado, no estás solo. Cuéntanos en los comentarios, con una palabra, protagonista, comunidad o antagonista, y añade una frase sobre por qué elegiste esa palabra. Tu opinión ayuda a construir una memoria colectiva y nos dice qué voces debemos traer en los próximos videos. Si te moviliza el relato, comparte una referencia local, un nombre de pueblo, una historia que tu familia haya contado. No buscamos juicios simplistas, sino escuchar cómo diferentes miradas perciben la misma herida. Comentarios así alimentan nuestro trabajo y nos ayudan a seguir desenterrando relatos que el poder intentó enterrar. Ahora volvamos a la narración, porque quedan las decisiones que cambiaron destinos y las reacciones de quienes miraban. Vivían alrededor de la casa grande. El clímax íntimo ocurre una noche sin estrellas. Se oyen pasos en el corredor, el olor a vela caliente invade la habitación, el cuero del cinturón del coronel rechina al apoyarlo en la mesa, la textura fría del piso bajo las manos de Soledad, el sabor del miedo que se queda en la garganta. La escena es reconstruida con detalle para mostrar la violencia y la soledad que la acompaña. Diálogo ampliado en la habitación para no ocultar voces. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella. Porque puedo, respondió él sin remordimiento. Te quedarás callada, exigió el coronel. No seré cómplice de esto, replicó Soledad con un hilo de voz. Te aseguro que te conviene, dijo él con una promesa que sonó a amenaza. Mi cuerpo no es una moneda, dijo ella. Aquí no se habla de monedas, respondió él. Algún día alguien lo sabrá, murmuró ella. Hasta entonces nadie te creerá, sentenció él. La tensión se corta con un silencio en el que solo se escucha la respiración contenida y el crujido del mundo que cambia. Momento de tensión 2, la denuncia que no llega, se concentra en voces que titubean. María la cocinera y el viejo Joaquín piensan en cómo salvar a Soledad. Hay testigos, dice María con desesperación. Los testaferros del coronel son muchos, contesta Joaquín. Tenemos que ir a la iglesia, propone Ana Rosa. ¿Y qué dirá el padre Esteban?, pregunta Ramiro, que siempre ha sido prudente. La discusión dura minutos que parecen horas, y en cada minuto la certeza de actuar se enfrenta al peligro de ser señalados. La repercusión en la comunidad es un tejido de miradas, susurros y decisiones. Se nombran personajes, se escuchan reacciones específicas. María la cocinera guarda platos con manos temblorosas. Joaquín intenta organizar una carta que nadie firma. Ana Rosa visita a padre Esteban buscando amparo. Diego, un jornalero, escucha en la taberna y promete contar lo que sabe. La señora Lucía se esfuerza por no mirar a Soledad. El capataz Martín niega con la cabeza y luego baja la mirada. Ramiro, que comercia en la Cámara Municipal, piensa en cuentas y en favores. Los rumores viajan como polvo por las calles. La tienda del pueblo se convierte en un tribunal improvisado. Y hay quienes ofrecen ayuda en voz baja y quienes piden silencio para proteger su nombre. Diálogos comunitarios muestran empatía y complicidad. No podemos permitir esto, dice Diego. Si lo decimos, la hacienda nos cierra, responde otro. ¿Y quién nos defiende?, pregunta Ana Rosa. Nuestra voz, responde Joaquín con firmeza. Momento de tensión 3, la asamblea, se vive como una olla a punto de estallar. En la plaza, con el olor a pan y a sudor, se reúnen voces encontradas. Algunos piden justicia, otros temen las represalias. Voy a la Cámara Municipal, declara Joaquín. Si vas solo, vuelves con cadenas, advierte Ramiro. El murmullo sube hasta que la plaza queda suspendida entre la palabra y la acción. El enfrentamiento público ocurre en la sala de la Casa Grande, con la presencia del coronel, la señora Lucía, el capataz Martín,
padre Esteban, Joaquín y un escribano que toma notas. El diálogo del conflicto es largo y duro. «Te acuso de lo que has hecho», dice Joaquín con voz firme. «No hay pruebas», replica el coronel con calma institucional. «Hay testigos», insiste Ana Rosa. Ella nombra a Diego y a María. «Esos son pobres, sus voces no valen en la corte», afirma el coronel. «La verdad pesa más que el dinero», dice padre Esteban. «La ley está de parte de quien tiene poder», responde el coronel. «Entonces, ¿qué haremos?», pregunta Joaquín. «Protegeremos a quien podamos», propone Ramiro. «Si la venda decide, te quedas», murmura Martín al coronel, como si la justicia fuera una mercadería. Al final, la decisión del coronel es una mezcla de cálculo y desprecio. No habrá juicio público. Habrá venta de pertenencias y expulsión de la senzala. Soledad prepara una pequeña bolsa con sus pocas ropas, con la textura áspera de la arpillera rozando sus dedos, con el olor a humo que ya la acompaña. La partida es silenciosa, como si el mundo contuviera el aliento. Soledad abandona la casa grande al amanecer, siente la tierra fría bajo sus pies, el sabor salado de las lágrimas en la boca, el ruido distante de la carreta que la llevará lejos. Joaquín, Ana Rosa, María y Diego la acompañan hasta el límite de la finca, donde una figura del capataz entrega un papel que certifica la expulsión. La escena de despedida multiplica sensaciones. El viento que desplaza un pañuelo, el crujir de una puerta que se cierra, el olor a café que ya nos reconforta, el peso de los ancestros que empuja hacia adelante. Las palabras finales entre ellos son breves y cargadas. «No olvides quiénes te esperan», dice Joaquín. «Nunca los olvidaré», responde Soledad. «Vete con cuidado», susurra Ana Rosa. «Volveré», promete ella con una voz que tiembla pero que contiene una decisión. Epílogo. Un tejido temporal en 3 momentos que muestra consecuencias y memoria colectiva. Un mes después, la noticia de la expulsión corre por la comarca como pólvora húmeda. En la taberna, Ramiro y Diego cuentan que la Cámara Municipal no abrió expediente, que el coronel mantuvo su posición, que la venta se evitó por temor escándalo. La comunidad se fragmenta entre quienes se acomodan y quienes comienzan a hablar en susurros de reforma. 3 meses después, en la misa dominical, padre Esteban pronuncia una homilía sobre dignidad y compasión, y algunos de los fieles, como la señora Lucía y María, bajan la cabeza con remordimiento, mientras Joaquín organiza una pequeña red de apoyo llamada por él como Memoria, donde se reúne gente como Ana Rosa, Diego, Ramiro y otros para anotar nombres, fechas y relatos. Se registra que algunos jornaleros perdieron días de trabajo por hablar, y que el capataz Martín fue trasladado a otra finca, quizá como castigo silencioso o como gesto para apagar rumores. 6 meses después, Soledad escribe desde una villa lejana una carta que llega a manos de Joaquín gracias a un viajero. En ella describe la dureza del camino, pero también la fuerza de aprender otra palabra, libertad. Relata cómo encontró trabajo en una posada, cómo la gente la miraba con curiosidad, cómo aprendió a medir su propia voz. La carta tiene manchas de barro y olor a café, y en sus líneas dice: «La memoria pesa, pero no deja que me doble». La comunidad, por su parte, empieza a recordar la historia en voz alta en plazas y hogares, y algunos jóvenes llevan el nombre de Soledad en susurros de protesta. Queda el registro de que el coronel siguió en su cargo, pero con una imagen manchada en ciertos círculos. Queda también la semilla de un movimiento que pedía cuentas a las autoridades locales y que más tarde originó peticiones en la Cámara Municipal para proteger voces vulnerables. Para cerrar, recapitulemos. Soledad partió con el cuerpo magullado y el ánimo templado. La casa grande quedó con sus puertas abiertas, pero con el rumor cerrado. Y la comunidad tuvo que aprender que la complicidad silenciosa es también una forma de resistencia si se transforma en memoria. El sistema permitió la injusticia, pero la memoria colectiva empezó a hacerle su propia justicia.
Si esta historia te conmovió, suscríbete para seguir escuchando voces que el tiempo trató de silenciar. Comparte este video para que más gente conozca este caso y deja en los comentarios una palabra que resuma lo que sentiste. Recordar es un deber colectivo. La dignidad de quienes sufrieron exige que sus nombres no se borren. Libertad es resistente y recordar es nuestro compromiso.